Sean todos bienvenidos a Phobos. En el video de hoy, tengo el placer de por fin colaborar con un canal al cual aprecio mucho. Historias de terror de la internet. Hola a todos, soy Gustavo del canal de historias de terror de la internet. Hoy tengo el placer de estar con ustedes. Quiero agradecerle a mi hermano Phobos por esta invitación. Les narraremos 3 historias de experiencias con extraterrestres y ovnis. No olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar. Ahora, sin más dilación, empecemos. Todo comenzó cuando decidí ampliar el terreno detrás de la casa. Quería hacer un pequeño huerto y quizá construir una bodega para guardar herramientas. Mi terreno es amplio y aquí, en esta zona rural, uno puede permitirse extender sin que nadie le diga nada. Así que una tarde, después de almorzar, saqué la pala y empecé a cavar. Nada extraordinario, solo el típico trabajo de un hombre que disfruta de su tiempo al aire libre. Al principio todo marchaba bien. La tierra estaba más suave de lo que había esperado y eso me permitió avanzar rápidamente. A medida que cavaba, me encontré con raíces gruesas, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, después de un par de horas, algo extraño ocurrió. La pala golpeó algo duro, algo que no era una roca. Fue un golpe seco, pero sonaba diferente. Lo recuerdo con claridad porque, en ese instante, algo en mi pecho se contrajo. Esa primera sensación de incomodidad que no supe explicar. Curioso, dejé la pala a un lado y comencé a excavar con las manos. La tierra estaba húmeda y pegajosa, y a medida que quitaba más y más, lo que apareció no fue lo que esperaba. Al principio, pensé que había encontrado algún animal enterrado, pero los huesos que empezaron a salir a la superficie no se parecían a los de un perro o un gato, ni siquiera a los de una vaca o un ciervo, que son los más comunes por esta zona. La verdad, eran realmente extraños, largos, alargados y con una textura diferente, casi porosa. Me quedé mirándolos unos segundos, pensando que tal vez se trataba de alguna especie que no conocía. Pero cuando seguí excavando y apareció el cráneo, todo cambió. Era pequeño pero alargado, y unas cuencas de los ojos que eran desproporcionadamente grandes en apariencia con el resto del cráneo. No tenía nariz, solo una pequeña protuberancia en el centro, y la mandíbula era fina pero alargada, con unos dientes que parecían más una hilera de púas. Mi primera reacción fue quedarme inmóvil. Lo que tenía frente a mí no era normal. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Estaba sosteniendo lo que claramente era el cráneo de algo que no debía estar aquí. Era un ser extraterrestre, algo que no pertenecía a este lugar ni a ningún lugar que conociera. Por un momento me quedé allí, contemplando ese rostro sin vida, preguntándome si lo que veía era real o si me estaba engañando a mí mismo. Algo que no he mencionado hasta ahora y que probablemente muchos de los que viven en lugares como el mío entiendan, es que en esta zona se escuchan todo tipo de historias raras. Desde que me mudé aquí hace unos años, los vecinos más viejos siempre contaban relatos sobre cosas extrañas que habían visto o experimentado. Yo mismo era bastante escéptico. Nunca le di mayor importancia. Siempre pensé que eran historias inventadas para hacer un poco más entretenida la vida en un entorno rural donde no ocurren realmente muchas cosas. Quizás solo gente que vivía demasiado tiempo alejada de la ciudad, donde la imaginación podía llenar vacíos de la vida cotidiana. Pero lo que vi aquel día debajo de la tierra de mi casa realmente cambió por completo mi paradigma sobre el universo. Mi visión realmente cambió. La estructura ósea no parecía la de ningún animal o humano. Las extremidades eran demasiado largas y delgadas para ser de cualquier cosa que conociera. Las articulaciones parecían estar en lugares equivocados. Era como si estuviera viendo una criatura de otro mundo, un extraterrestre real. Intenté convencerme de que había una explicación lógica
y que tal vez se trataba de un animal deformado o alguna especie extinta de la que nunca había oído hablar. Pero nada de eso encajaba. Las proporciones, las formas, era algo completamente diferente, ajeno a todo lo que conocía hasta ese momento. Mientras estaba agachado allí, con la tierra aún entre las uñas y el cráneo de ese ser entre mis manos, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero el aire se volvió más denso. El viento, que antes soplaba suavemente, se detuvo por completo y de repente todo estaba en un silencio sepulcral. Ni un sonido de los árboles, ni un animal, nada. Solo yo, ese esqueleto, y un miedo aterrador que crecía dentro de mí poco a poco conforme miraba a aquel ser. Sin saber qué más hacer, cubrí el esqueleto lo más rápido que pude. La pala se me cayó de entre las manos un par de ocasiones mientras intentaba tapar aquel agujero. Quería enterrarlo de nuevo, dejarlo tal como lo encontré y olvidarlo para siempre. No podía quedarme allí ni un segundo más. La sensación era de un pavor que jamás volví a experimentar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala mirando por la ventana hacia el jardín trasero, esperando ver, quizás, que algo se moviera entre los árboles. No sé qué esperaba. Solo me quedé allí hasta que me venció el sueño. Ha pasado ya casi un año desde aquel día, y aunque no he vuelto a desenterrar nada, esa sensación aún no abandona mi cuerpo. A veces, cuando el viento sopla por las noches, siento como si hubiera algo en el aire, algo que está esperando a ser desenterrado. Comencé trabajando como analista en una agencia federal que prefiero no nombrar, por razones que pronto entenderán. Mi trabajo era sencillo: manejar datos clasificados, monitorear comunicaciones y asegurarme de que la información sensible no cayera en las manos equivocadas. Al principio, todo parecía normal. Todo lo que hacía tenía sentido en el contexto de la seguridad nacional. Pero con el tiempo, empecé a ver cosas que no cuadraban. Era el 2009 cuando todo comenzó a torcerse. Fui asignado a un proyecto ultra secreto al que solo unas pocas personas teníamos acceso. Nos decían que era un esfuerzo para estudiar nuevas tecnologías, obtenidas en circunstancias confidenciales. Al principio me sonaba a tecnología extranjera, algo robado a los chinos o los rusos, pero lo que descubrí era mucho más oscuro. Recuerdo la primera vez que vi uno de sus archivos. Era un informe largo, lleno de tecnicismos que apenas entendía. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las imágenes adjuntas. Eran fotos de algo que no había visto antes. Eran restos de lo que parecía una nave, pero no como la conocemos. No había cables, ni motores, ni sistemas que parecieran humanos. Todo estaba hecho de una especie de material que no reconocía. Algo metálico, pero orgánico al mismo tiempo. Las fotos estaban fechadas en 1947 y estaban etiquetadas bajo el nombre clave Roswell. Al principio pensé que era una broma interna, pero no lo era. Cuando más tarde profundizaba en esos archivos, más claro se volvía. La historia oficial sobre Roswell era una mentira. Lo que realmente se estrelló en ese desierto no fue un globo meteorológico. Era algo no humano, y el gobierno lo había sabido todo este tiempo. A medida que avanzaba en el proyecto, comencé a tener acceso a información más perturbadora. Se hablaba de interacción biológica, lo cual no entendía del todo hasta que vi los documentos relacionados con lo que el gobierno llamaba entidades. No sabía qué pensar. Eran informes clínicos, detallando estudios realizados a seres vivos que no eran humanos. Al principio pensé que tal vez se trataba de animales, pero las descripciones eran inquietantes. Estas entidades tenían características físicas que no coincidían con nada que viviera en la Tierra. Algunos tenían piel gris, otros grandes ojos negros, cuerpos delgados y cabezas desproporcionadas.
Y lo más aterrador es que algunos de estos informes databan de los años 50, lo que significaba que llevaban décadas experimentando con estas criaturas. Mi cabeza estaba hecha un nudo. Durante meses pensé en renunciar, dejarlo todo y alejarme, pero no podía. El miedo y la curiosidad me tenían atrapado. Sabía que si renunciaba, probablemente me harían desaparecer, como a tantos otros había escuchado ya. Así que seguí adelante, manteniendo la cabeza baja y fingiendo que todo estaba bajo control. Pero todo cambió en 2013, cuando me asignaron una instalación en Nevada. Sabes a lo que me refiero, pero nunca me dijeron el nombre real. Solo se refirieron a ella como el complejo. Allí vi cosas que jamás podré olvidar. No eran solo informes o fotos, era real. Lo primero que noté al llegar fue el nivel de seguridad. Todo estaba más allá de lo que había visto en cualquier otra base militar. Los guardias no solo eran soldados comunes. Había un silencio inquietante, como si todos supieran que algo terrible estaba sucediendo, pero nadie se atreviera a hablar de ello. Mi trabajo en ese momento era revisar las comunicaciones internas, algo rutinario. Pero un día, mientras estaba en la sala de servidores, se me otorgó acceso temporal a una red que nunca había visto antes. No debería haber podido entrar, pero por algún motivo me dejaron ver. Y lo que descubrí me heló la sangre. Eran mensajes intercambiados entre altos mandos del gobierno y alguien, o algo, que no era humano. Los mensajes eran un código que parecía traducido, y en ellos se discutían acuerdos y colaboraciones. La forma en que se referían a estas colaboraciones no dejaba lugar a duda. El gobierno estaba trabajando directamente con seres extraterrestres. No era solo que estuviéramos estudiando tecnología alienígena, estábamos en contacto directo con ellos. Y lo peor de todo, algunos de estos acuerdos involucraban experimentar no solo con ellos, sino también con humanos. Sabía que si me descubrían accediendo a estos archivos, estaba acabado. Me desconecté de inmediato, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Cuántos experimentos se habían hecho con seres humanos sin su consentimiento? ¿Cuántos proyectos secretos estaban ocurriendo, ocultos a la vista del público, mientras nosotros vivíamos nuestras vidas sin saberlo? Una semana después de ese incidente, tuve una experiencia que me confirmó mis peores temores. Fue una noche tarde, cuando estaba en una de las zonas restringidas del complejo. Caminaba hacia mi auto cuando vi algo en la distancia. Cerca de una de las instalaciones subterráneas, había luces como pequeños destellos de una luz brillante moviéndose en el aire. Me acerqué sin hacer ruido y vi algo que no debería haber visto. Eran dos figuras, una humana y otra, no lo sé. Seguramente era extraterrestre. La otra figura era alta, mucho más alta, delgada, con cabeza grande y unos ojos inmensos y negros. Estaban hablando, o al menos eso parecía. No podía oír lo que decían, pero el humano parecía estar en una especie de conversación con ese ser. Estaban codo a codo, como si fueran colegas discutiendo algún proyecto. Me quedé congelado. Sabía que no podía estar allí, así que retrocedí lentamente y me largué de la base esa misma noche. No dormí. Mi cabeza daba vueltas. Esa imagen de ese ser de pie junto a un humano me atormentaba. No un prisionero, era un experimento. Estaban trabajando juntos. Días después, me convocaron a una reunión con mis superiores. Me dijeron que mi contrato había finalizado y que sería reasignado a una oficina en Washington. No me dieron explicaciones y no me atreví a hacer preguntas. Sabía que me estaban sacando del proyecto porque había visto demasiado. Me dieron un paquete de documentos para firmar, garantizando que no hablaría de lo que había visto, bajo amenaza de traición. Firmé sin dudarlo, porque sabía que mi vida podría correr peligro si no lo hacía. Desde entonces he intentado llevar una vida normal. Las noches son largas, llenas de pesadillas de esas figuras,
de esos experimentos, imágenes aterradoras de seres extraterrestres abiertos en canal, no dejan de inundar mi cabeza por la noche. Y lo que más miedo me da es que la mayoría de la gente sigue viviendo sus vidas sin tener ni idea de lo que realmente está ocurriendo en las sombras, en lo más oscuro de nuestros gobiernos. No sé cuánto tiempo más me quede antes de que descubran que he hablado. Pero si algo me pasa, al menos alguien sabrá la verdad. No estamos solos, y nuestros líderes lo saben desde hace muchísimo tiempo. Era una noche fría y despejada. El tipo de noche en el que las estrellas parecen estar más cerca, como si pudieras tocarlas con la punta de los dedos. En mi pequeña finca en las afueras del tranquilo pueblo de San Pedro, la vida solía transcurrir con una calma. Había terminado un largo y agotador día en los campos cultivando el maíz que alimenta a mi familia y a gran parte del pueblo. El trabajo en la tierra es duro, pero también tiene una belleza simple y una conexión tan profunda con la naturaleza que pocas personas entienden. Cada amanecer trae consigo la promesa de un crecimiento y cada anochecer ofrece un merecido descanso. Esto bajo el manto estrellado del cielo. Una noche después de una cena sencilla pero reconfortante, preparada por mi esposa, me sentía bastante cansado. El esfuerzo físico del día me había dejado con los músculos adoloridos, pero también con una sensación de satisfacción que solo los que trabajan en la tierra pueden entender. Mi perro Firulais, un fiel compañero de 4 patas, nunca me dejaba solo. Descansaba a mis pies mientras me tomaba una taza de café, pues él mismo siempre me ha ayudado a relajarme, también a reflexionar sobre el día. Mientras bebía mi taza, los sonidos de la noche se intensificaban. El croar de las ranas, el susurro del viento moviéndose, las hojas de los árboles, el cantar de los grillos y el ocasional ocular de un búho escondido en algún rincón oscuro. Decidí dar una vuelta por los campos antes de ir a dormir. No era raro que hiciera esto. Me gustaba asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera animales merodeando ni problemas con el riego. Además, el paseo nocturno me ayudaba a despejar la mente. Mi perro, siempre alerta, se levantó de un salto en cuanto vio que cogí mi linterna. Juntos comenzamos a caminar por los senderos conocidos, donde cada piedra y cada árbol tienen una historia. El cielo estaba particularmente despejado esa noche, y la luna era casi llena. Bañaba los campos con una luz plateada que transformaba el paisaje. Las sombras largas y sinuosas de las plantas de maíz se movían suavemente, esto con la brisa del aire, creando un espectáculo casi etéreo. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran celebrando algún evento celestial desconocido para nosotros los simples mortales. Siempre he sentido una conexión especial con las estrellas. Desde niño pasaba horas mirándolas y me preguntaba qué secretos guardaban, qué mundos lejanos existían, más allá de nuestra comprensión. Mientras caminaba con mi perro, vi cómo olfateaba cada rincón. Empecé a notar un zumbido extraño en el aire. Al principio pensé que podrían ser algún insecto, tal vez una cigarra o algún otro nocturno, pero el sonido era diferente. Era un sonido más profundo y constante. Era como una vibración que podía sentir en el pecho, no solo escuchar. Mi primer instinto fue mirar alrededor, buscando algo familiar que pudiera explicar ese fenómeno, pero no vi nada.
No había nada fuera de lo común. El silencio de la noche solo hacía que fuera un zumbido más inquietante. Mi mente estaba cansada, pero estaba en alerta al mismo tiempo, y empecé a considerar otras posibilidades. Fue entonces cuando lo vi. Una luz intensa y brillante descendía del cielo, rompiendo la oscuridad con una claridad casi cegadora. Al principio pensé que podría ser un avión o un helicóptero, pero la luz era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Esta no parpadeaba, tampoco se movía como si fuera la lentitud de un helicóptero. Esta era una luz constante y poderosa, que se movía con una precisión y velocidad que desafiaban toda lógica. La luz descendía rápidamente, y mi corazón comenzó a latir más rápido, con una mezcla de anticipación y temor. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto enorme y brillante se posó en el campo a unos 100 metros de donde yo estaba. Mi respiración se hizo superficial mientras intentaba procesar lo que veía. Era una especie de nave de forma ovalada, con un color metálico que reflejaba la luz de la luna, de una manera que parecía casi hipnótica. Las luces se refractaron en una superficie, creando patrones danzantes. Esto me dejó sin aliento. En ese momento supe que estaba en algo fuera de lo común, algo que cambiaría mi vida para siempre. La luz descendió rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, un objeto enorme y brillante se posó en el campo. Era una especie de nave de forma ovalada, y de un color que reflejaba la luz de la luna. De una manera casi hipnótica, la estructura del objeto era imponente, y parecía tener una superficie completamente lisa. No tenía juntas ni remaches visibles, lo que me hizo pensar en una tecnología muy avanzada, lejos de cualquier cosa que hubiera visto o imaginado. Antes, mi perro empezó a ladrar frenéticamente, sus ladridos resonando en la quietud de la noche. Eran más intensos que nunca, casi desesperados, como si sintiera una amenaza que yo no podía comprender. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas al suelo, y el miedo comenzó a infiltrarse en mis pensamientos. Intenté calmarme un poco, pero él no dejaba de ladrar tirando de la correa. En un intento de protegerme de lo que fuera que se acercaba, mi mente estaba dividida entre el deseo de correr y la necesidad de quedarme para entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, la nave se abrió con un sonido sordo, casi como un susurro metálico. Una rampa se desplegó suavemente hacia el suelo, y el aire pareció vibrar con una energía extraña y desconocida. De su interior comenzaron a salir unas figuras delgadas y altas, con una piel grisácea y unos ojos demasiado grandes y negros. Estos brillaban con una intensidad que era demasiado inquietante. Cada paso que daban parecía que estaba calculado, sin el más mínimo error, moviéndose con una gracia antinatural que me dejó sin palabras. Las figuras parecían flotar ligeramente. Estaba por encima del suelo, sin hacer ruido, como si el mismo aire la sustentara. No sabía si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero nada tenía sentido. Los seres avanzaron hacia mí moviéndose con una sincronización perfecta, como si estuvieran coordinados. Sentí una mezcla de terror y de fascinación. Era consciente de que lo que estaba presenciando estaba más allá de la comprensión humana. Y aunque una parte de mí quería salir corriendo, otra parte estaba irremediablemente atraída por la majestuosidad de lo desconocido. Era como estar atrapado en un trance, incapaz de apartar la vista de aquellos seres y su nave. Mi perro, en un arranque de valentía,
Corrió hacia ellos, pero uno de los seres levantó una mano y el perro se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. Mi perro, que siempre había sido valiente y protector, se quedó inmóvil, como si estuviera paralizado por una voluntad superior. Intenté llamar al perro de vuelta, pero mi voz apenas era un susurro. Ahogado por el miedo y la incredulidad, los seres continuaron avanzando hacia mí, y pude sentir su mirada penetrante, como si estuvieran escaneando cada uno de los seres que estaban cerca. El líder se acercó más que los otros. Sus ojos grandes parecían contener el infinito, reflejando estrellas y galaxias en su profundidad. Sin embargo, extrañamente, no sentí miedo. Había algo en su presencia que era calmante, algo como si fuera muy pacífico. Extendió su mano hacia mí, y en ese momento una especie de holograma apareció entre nosotros, mostrando imágenes de galaxias y planetas. Eran constelaciones que nunca había visto. Era como si intentaran comunicarse, mostrándome de dónde venían. El holograma era una visión del cosmos con colores y unas formas que desafiaban mi imaginación. Veía planetas de diferentes tonos, sistemas solares con múltiples soles y nebulosas que se arremolinaban en un ballet cósmico. Todo parecía tan vasto y hermoso. Sentí una punzada de humildad al darme cuenta de lo pequeño que era nuestro mundo. No sé cuánto tiempo estuve ahí observando esas visiones del universo. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Finalmente el ser retiró su mano y el holograma desapareció. Sin decir una palabra, los seres regresaron a su nave. La rampa se levantó y en un instante la nave despegó, desapareciendo en el cielo con la misma rapidez con la que había llegado. Yo me quedé ahí en medio del campo, mirando al cielo tratando de comprender lo que acababa de suceder. Mi perro volvió a mi lado meneando la cola, como si nada hubiera pasado. Caminamos de regreso a la casa en silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Pero cada vez que miro las estrellas, no puedo evitar pensar en aquellos seres y en el vasto universo del que formamos parte. Y díganos, ¿ustedes creen que haya vida en otros planetas? Los leemos en los comentarios. Sin más, nos vemos en otra edición. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta pronto.